ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero. Volvemos a las redes. Cero Violencia en su tercera edición les acompañará los sábados a partir de las 12 del día en www.radioforum.caster.fm. Viaja conmigo. Alzamos la voz contra la violencia de género. Noticias, entrevistas, música y las voces de mujeres y hombres que actúan por la libertad y la equidad. Produce y coordina Ana María Ramírez Martínez. Es un programa realizado por Fórum Andalucía y financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de personas físicas. Puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser... Comienza Cero Violencia. Alzamos la voz en contra de la violencia de género. Soy Ana María Ramírez Martínez y les saludo desde Sevilla, uno de los centros neurálgicos del empoderamiento femenino. Hoy nos trasladamos a México para profundizar en la dura realidad que viven las mujeres en este territorio centroamericano, una dura guerra contra el patriarcado para salvar la vida en las calles, en las casas, en las oficinas y en cada rincón de su existencia. Contaremos su transcurrir a través de testimonios e investigaciones de organismos oficiales y no gubernamentales. Llegó la hora del despegue. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún... Inicio con una reflexión. Esta vez rescato de mi interior un pensamiento que me ha perseguido por muchos años: la libertad sexual de las mujeres. Ese respiro tan íntimo no se ha conseguido. Nos mantienen atadas a un juicio constante. Una mujer que vive su sexualidad al 100% es tachada y menospreciada, mientras que un hombre es empujado a ser activo sexualmente para que su hombría sea un estandarte. Seguimos con la idea del macho a la conquista del mundo femenino, ser imperialista sobre corazones de mujeres. Recuerdo a mi madre cuando me decía: ¿qué dirán las vecinas si ven a varios muchachos visitándola? ¿O la encuentran por la calle con diferentes jóvenes? Básicamente hemos permanecido ensombrecidas y reprimidas, sin libertad de elegir de acuerdo con nuestra naturaleza humana. Me rebelo contra ello y transmito un mensaje de apertura a las nuevas generaciones, incluida mi hija. Comienzan las noticias de Cero Violencia en México. Marzo de 2021, el mes más violento contra las mujeres en México, según el Centro Nacional de Información. Esta información nos llega desde Infobae, diario digital argentino. Se rompió el récord de mujeres asesinadas en México, pues en 31 días se reportaron 267 homicidios, un asesinato más que el año anterior. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mexicana publicó el informe trimestral de violencia contra la mujer, el cual comprende la revisión de las estadísticas oficiales sobre diversos delitos que se cometen contra la integridad de las mujeres, desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de marzo del 2021. Aunado a esto, de los homicidios dolosos reportados en este trimestre, se presume que 92 son feminicidios. De acuerdo con las cifras analizadas en el Centro Nacional de Información, del 100% de las llamadas realizadas al número de emergencia 911, el 7.21% atiende a los diferentes delitos que atentan contra las mujeres de México, siendo la violencia intrafamiliar el más frecuente con un 4.1% y la violencia de pareja con un 1.44%. Cabe destacar que algunos casos de homicidio doloso pueden ser feminicidios,
si las evidencias así lo demuestran y resuelven. La obligación que tienen las autoridades es aplicar el protocolo de investigación en materia de feminicidios en toda investigación sobre la muerte dolosa de una mujer, sin que el cumplimiento de tal obligación condicione el registro inicial de la investigación como feminicidio, explica el prólogo del reporte. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, existen 7 indicios para determinar un feminicidio. Si el caso presenta una sola de estas características, se puede clasificar como tal. Primero, la víctima debe presentar signos de violencia sexual de cualquier tipo. Segundo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Tercero, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Cuarto, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Quinto, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictivo, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Sexto, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y séptimo, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Protestan por violencia machista en Palacio Nacional de México. Esta información nos llega a través de la AFP, EFE y Animal Político. Madres y familiares de víctimas y feminicidios siguen protestando contra la violencia machista en el Palacio Nacional de México. El gobierno mexicano le ha fallado continuamente a las mujeres y a las familias de las víctimas, ya que de los casos denunciados, la tasa de impunidad es del 97%, dijeron las organizadoras de estas protestas en un comunicado. Durante las protestas, las manifestantes proyectaron sobre el Palacio Nacional la leyenda SOS nos están matando y sostenían carteles con las imágenes de las víctimas de feminicidios. María Esperanza Luchoto, madre de Carla Pontigo, asesinada en 2012, aseguró que el evento buscaba visibilizar el grave problema de los feminicidios en el país. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que saber que los índices de feminicidios siguen en aumento, declaró la mujer a la prensa extranjera durante la protesta. Nos matan a una chica, a una niña, matan a toda una familia. Tenemos que hacer esta lucha. Yo lo hago por mi hija Carla y por todas y cada una de las demás mujeres y mamás, para que no estén pasando lo mismo que yo, agregó Luchoto. Por su parte, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, asesinada en julio de 2010, criticó la actuación de las autoridades. El problema aquí es que desgraciadamente, a pesar de que muchos municipios de los diferentes estados tienen alertas de género, las autoridades no toman en cuenta para defender, para prevenir, para sancionar y erradicar estas señales, afirmó Buendía. México es uno de los países más afectados por la violencia de género. Solo en 2020 se registraron 967 feminicidios, una cifra ligeramente inferior a los 969 de 2019, según datos oficiales. El 8 de marzo pasado, miles de mujeres se manifestaron en Ciudad de México para protestar contra la violencia de género. Un día antes, varias manifestantes plasmaron el nombre de las víctimas de feminicidios en las vallas metálicas que el gobierno había colocado alrededor del Palacio Presidencial. Suben un 21.3% las llamadas por violencia de género al número de emergencia, una pandemia paralela, según especialistas. Esta información es tomada del portal digital Eje Central. El reporte del Observatorio de Género y COVID-19 en México muestra con datos duros la realidad de millones de mexicanas en el último año. Tan solo en el tema de violencia de género, el número de llamadas de emergencia a nivel nacional subió el 21.3%, algo que los especialistas han calificado como una pandemia paralela en la que los crímenes contra las mujeres, incluso los más graves como el feminicidio, se incrementaron a raíz de los confinamientos. Geras Contreras, representante de la organización feminista
X Justicia resaltó que la pandemia de violencia cruzó la del COVID-19, ya que a pesar de que nuestro hogar fue configurado como un espacio de protección, esto no sucedió, pues hubo un incremento en las agresiones domésticas, una exigencia que se respalda en cifras, pues los reportes de estos tipos de violencia aumentaron un 8% durante la etapa del confinamiento. El reporte también señala un aumento en la carga laboral no remunerada ni reconocida, cuyo mayor ejercicio recae en las mujeres con una tasa superior al 90%, quienes también fueron las encargadas de las tareas del cuidado y atención médica en el domicilio. Tanto así que las amas de casa se convirtieron en uno de los sectores con mayor número de contagios y muertes por COVID-19. Además, otros servicios de salud como la atención reproductiva se interrumpieron por la pandemia, la reconversión hospitalaria y el recorte de más de 400 millones de pesos en el presupuesto de este año, lo que impactó directamente en el crecimiento de embarazos adolescentes. En cuanto a la pérdida laboral, el informe resalta que el número de mujeres que perdieron sus empleos duplica al de los hombres. Los especialistas señalan que la falta de programas de apoyo y mecanismos de protección específicos para este género causó un atraso en las metas de equidad que tomará al menos una década para ser subsanado. Y hasta aquí el informe noticioso desde México. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ni... Cruzamos el Atlántico y descendemos en Ciudad de México, capital del Distrito Federal, en donde la mujer también levanta la voz. En México, el 51.4% de la población son mujeres. Sin embargo, la desigualdad de género está vigente y extendida en todo el país. La discriminación tiene diferentes formas dependiendo del contexto socioeconómico. Mujeres rurales, indígenas, de clase social alta, afrodescendientes, discapacitadas, etc. Un informe publicado por ONU Mujeres refleja que la mujer mexicana es el blanco de marginación y vulnerabilidad en conjunto con la niñez. Vemos cómo la existencia de leyes no garantiza el Estado de Derecho. La situación legislativa de la mujer en México tiene buen fondo, pero es ligera en la práctica. En 1979 se aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres y en 2008 se ratificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Se cuenta con un plan significativo para asegurar la igualdad entre géneros e incrementar los recursos públicos y conseguir una institucionalidad de género, pero en la práctica pasa como el agua entre los dedos. En cuanto al aborto, se permite su aplicación en todo el territorio nacional, solo cuando se ponga en riesgo la salud y vida de la mujer, si el feto presenta alguna malformación grave o cuando la mujer sea víctima de violaciones. Sin embargo, el aborto por libre decisión de la mujer solo está permitido en la Ciudad de México, la capital. La Comisión Española para el Asilo y Refugio, CEAR, concluyó en un estudio que a lo largo de 2018 en México la violencia hacia las mujeres aumentó las formas de agresión a través de la trata y la explotación sexual y laboral, el trabajo forzado, la violencia física y sexual. En el ámbito familiar y social, CEAR afirma que el abuso sexual y la violencia doméstica son muy comunes y no suelen tener repercusión jurídica. La mayoría de las mujeres han sido asesinadas mediante diversos métodos, entre los que destacamos los envenenamientos, la asfixia y los golpes. Debido a la falta de confianza en las autoridades mexicanas, la mayoría de las víctimas tienen miedo a declarar en contra de sus verdugos. Es importante mencionar que los actores estatales actúan como fuentes de violencia y discriminación hacia las mujeres en México. Múltiples organizaciones han denunciado públicamente la existencia de violencia física, psicológica y sexual por parte de agentes de policía. Varios estudios han revelado la participación de fuerzas militares en redes de secuestro y explotación sexual de mujeres.
Por último, en cuanto al sector económico, existen altas brechas de desigualdad laboral entre géneros. Las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo sufren desventajas en relación con los hombres, a pesar de tener el mismo nivel de estudios, formación y experiencia. Ejemplo de ello es que se les dificulta el acceso a altos cargos de poder, les despiden si están embarazadas y reciben ingresos menores al salario mínimo establecido. Estos problemas se agravan si las mujeres son indígenas, afrodescendientes y o trabajadoras con discapacidad. En los últimos tiempos han resurgido movimientos feministas con gran impacto a nivel nacional, y es que en 2020 preocupaba a estos colectivos que 100 mujeres fueran asesinadas al día. Este 2021, durante el Día Internacional de la Mujer, miles de ellas salieron a protestar por la violencia que sufren y exigir al gobierno medidas eficaces. Convirtieron la valla que rodeaba al edificio presidencial en un mural de arte y reivindicación. Fue un mensaje de indignación de la sociedad mexicana por los cientos de mujeres asesinadas y violadas. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que lloras y existo, que conozcas gente igual de buena. Que te den lo que no pude darte, porque no quiero dártelo todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, me perdí, ya ni modo. Quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te acuerdes de mí para siempre, que se llene de sangre tus venas, que la vida nos vista de suerte. Yo no creo que tu ausencia me mate, aunque no tenga el pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber desde dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Tal vez yo quiera aprender y no apagarlas. Ojalá que me vaya muy bonito. Dai, 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 dai,
Incontables mujeres trabajan por conseguir la igualdad y la justicia frente a tantos delitos de odio contra ellas. A continuación, algunos íconos femeninos mexicanos que consideramos muy destacables. Se encarga de contarles quiénes son nuestra compañera Guadalupe Torres. Iniciamos con Marta Lamas Encabo. Nació en 1947. Es una antropóloga y activista mexicana que decidió estudiar antropología y doctorarse en ello. A su vez, se ha convertido en una de las feministas más destacadas e importantes de México, gracias a sus investigaciones y aportaciones sobre los temas feminismo, género, prostitución y aborto. Además, Marta Lamas fue nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2005. En 1976 fue cofundadora de la revista FEM, la primera revista feminista de México. Además, en 1990 fundó Debate Feminista, una publicación que tenía como objetivo conectar la teoría feminista con los activistas de dicho movimiento. También, en 1990, fundó Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, organización cuyo objetivo es proporcionar apoyo a mujeres que presentan dificultades socioeconómicas. Mare Advertencia Lírica, nacida en 1987. Es una cantante mexicana de rap, activista y feminista de origen zapoteca. En la mayoría de sus canciones, Mare se centra en temas sociales, sobre todo en la cuestión de género, los derechos de los pueblos originarios y la situación sociopolítica del país. Mare proviene de una zona de Oaxaca, que presenta un alto índice de marginalidad. Por ello, ha utilizado su música como herramienta de cambio, para concienciar y denunciar públicamente la desigualdad de mujeres en la sociedad mexicana, los estereotipos mantenidos por los medios de comunicación y la violencia de género. Aparte de la música, Mare ha realizado talleres y charlas dirigidas a jóvenes y mujeres para fomentar la educación. En 2013 obtuvo el galardón María Sabina por su labor en el reconocimiento de los derechos de la mujer a través de la música. Actualmente colabora en diversos proyectos culturales y educativos en su ciudad natal. Lidia Cacho es la periodista mexicana que se jugó la vida por haber descubierto una red de explotación sexual de niños en la que estaban involucrados funcionarios públicos. Con sus investigaciones encubiertas sobre una red criminal mundial de pedófilos y traficantes de personas, se convirtió en un objetivo de la mafia mexicana y los cárteles de la droga. En 2003, una de las víctimas le dijo que había sido abusada por un empresario libanés. La periodista comenzó a investigar y descubrió una red de pedofilia en la que también estaban involucrados varios políticos y altos funcionarios. En sus fiestas, estos hombres violaban a niñas y niños de entre 6 y 13 años de edad. La detuvieron arbitrariamente, la torturaron, la encarcelaron. Las autoridades no le creían. En enero de este año, 14 años después, el Estado mexicano le pidió disculpas, pero la mayoría de sus agresores siguen en libertad y haciendo política. Siempre tiene su pasaporte con ella. Siempre está lista para huir en el menor tiempo posible. Desde la publicación de esa investigación, vive con ataques y amenazas de muerte constantes. Hace 20 años, Cacho, de 56 años, fundó un hogar para niñas y mujeres víctimas de abusos y explotación sexual, que aún está activa en Cancún.
Yalitza Aparicio Martínez, nacida en 1993, es una actriz y docente mexicana de origen indígena del pueblo mixteco. Sin embargo, no aprendió el dialecto mixteco para evitar ser discriminada. Antes de saltar a la fama internacional, la actriz se dedicaba a trabajos domésticos, además de ser maestra. Tras su participación en la película Roma, Yalitza se convirtió en la primera mujer indígena en ser nominada a un premio Oscar por mejor actriz. A su vez, se ha convertido en una voz vital en temas de género, identidad y representación de la diversidad cultural y étnica de México. En una de sus entrevistas, Yalitza declaró: "Le estoy demostrando a mi gente que ellos también pueden llegar a algo así, que no simplemente por no cumplir con características de ser rubia, ojos verdes, significa que no puedes estar. Hay ciertas cosas que van a ir cambiando poco a poco en nuestra cultura y ojalá que después de esta película haya algún aprendizaje". Marcela Lagarde es una política, académica, antropóloga e investigadora mexicana especializada en etnología, representante del feminismo latinoamericano. Fue elegida diputada en el Congreso Federal Mexicano entre 2003 y 2006. Durante la legislatura, logró la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso para investigar el asesinato de las mujeres en Ciudad Juárez. Promovió el delito de feminicidio en el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ley vigente en México desde el 2 de febrero de 2007. Impulsó la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la promoción de la tipificación del delito de feminicidio a raíz de los asesinatos de Ciudad Juárez, que gracias a su impacto mediático propició llevarlo al Parlamento. También impulsó la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Aunque sé que llevas muchos años viviendo en tierras andaluzas, en tierras sevillanas, ¿cómo está la realidad social, económica, política y legal en México de las mujeres? Es verdad lo que dices, tengo muchos años de vivir aquí, sin embargo tengo un contacto muy fuerte con mis hermanas, exalumnas, sobrinas, amigas. Sé que hay ahora mismo una crisis económica muy fuerte, no solo resultado de la pandemia, sino de gobiernos anteriores muy corruptos, porque México, debo decir que es un país lleno de riquezas naturales, minerales, de madera, con una gran mano de obra joven, de hombres y de mujeres, con un nivel formativo muy alto, pero los gobiernos tan corruptos, lo único que han generado es más pobreza, más desigualdad, más exclusión, y luego también la presencia de grupos de narcotráfico muy fuertes, muy organizados, que han localizado en el cuerpo de las mujeres su trinchera de guerra y de desafío a los poderes del Estado. Entonces es en el cuerpo de las mujeres donde ellos las raptan, las torturan, les cortan los senos, hacen cantidad de sacrilegios con sus cuerpos. O sea, los feminicidios en México son horribles, o sea, son indescriptibles lo que hacen con los cuerpos de las mujeres, y sin embargo las mujeres se han organizado de manera muy orgánica, muy natural, mujeres de barrio, amas de casa, maestras, profesoras, porque todas tienen o una amiga, una hermana, una conocida que la han desaparecido, que la han torturado, que la han asesinado. Este gobierno, que es de los más progresistas, sigue sin reconocer la brutalidad de la violencia y de los feminicidios pero ellas, sin embargo, siguen organizándose. Este 8M, el gobierno instaló unas vallas de metal, unos muros de metal, para que ellas no pudieran
pudieran expresarse. Y las mujeres, bueno, aprovecharon esos muros e hicieron unas instalaciones artísticas, estéticas, poniendo los nombres de todas las mujeres asesinadas. O sea, hay una gran creatividad feminista y sobre todo es un grito de auxilio, de justicia social y de que las dejen de asesinar a mis hermanas mexicanas. Mi admiración, mi respeto, porque a una madre le matan una hija, un hijo y sale con el hijo más pequeño y salen y brotan de la tierra y no se dan por vencidas. Y creo yo que ese linaje ancestral indígena de nuestra Pachamama, de la Tonantzin Guadalupe, de todas nuestras diosas, nos dan esa energía para seguir de pie. Es decir, que la lucha continúa, nos mantenemos vivas las mujeres solo si esa luz de supervivencia se mantiene encendida. Desde los años de la colonia, de la conquista, también de las luchas ancestrales de nuestros antepasados, las mujeres siempre han estado en riesgo. Y si no fuese por esa luz y esa llama que tenemos encendida en nuestro interior, no sobreviviríamos. Así que siga esa luz encendida, Antonia, en ese colectivo tan maravilloso que está formado en la Casa Pumarejo de Sevilla. Muchas gracias, compañera. Nos queremos vivas y no somos las sirvientas, las hijas menores ni las subordinadas de un feminismo europeo. Que siga esa energía. Gracias por estar aquí y gracias por existir. Gracias a ti, Ana María. Te quiero, hermana. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser... Y para terminar, Cero Violencia te da herramientas. Atenta. Estás siendo maltratada psicológicamente si aparecen estas señales. Te controla, es decir, que quiere saber todo lo que haces y con quién. Controla tu forma de vestir y arreglarte, lo que piensas y lo que gastas. Además, revisa tu móvil y redes sociales. Te acosa, te vigila, te sigue, te espera a la salida de los lugares a donde vas. Te asedia por teléfono. Recuerda que tienes la línea 016 las 24 horas, que no deja rastro en la factura. Contacta con el 900-200-999 de Información a la Mujer para la asesoría jurídica y acogimiento urgente. Es gratuito y confidencial. Descarga la app Alert Cops, que te conecta con la policía y con la Guardia Civil de inmediato y directo. Es confidencial y gratuita. Informa al 900-222-292 del Servicio de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Género, ATEMPRO. Marca el 900-100-009 de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos en Andalucía. Si eres víctima o conoces a alguien que pueda serlo, puedes acercarte a nuestra sede de Fórum Andalucía, ubicada en la calle Lisboa 262, en el barrio Cerro del Águila de Sevilla, para asesoramiento, atención psicológica personalizada y talleres de autoestima e inteligencia emocional. Estas intervenciones se realizan con cita previa y son presenciales, respetando las medidas sanitarias vigentes suscitadas por la pandemia del COVID-19. Infórmate, llama y denuncia. Así termina el capítulo de hoy de Cero Violencia. Seguiremos alzando la voz contra la violencia de género y creando mensajes de reconstrucción social y de conciencias. Hasta la próxima semana. Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso
incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte,